Hola chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Ximena y soy monitora de la Fundación HERF. En este video vamos a ver uno de los principales signos vitales, que es la frecuencia respiratoria. Para eso les voy a explicar brevemente cómo está compuesto nuestro sistema respiratorio. El sistema respiratorio va a iniciar en la cavidad nasal. Esta cavidad nasal está compuesta por la nariz y por nuestras fosas nasales. Una vez que el aire ingresa por medio de ellas, se va a dirigir hacia la faringe. La faringe luego se convierte en laringe y la laringe más hacia abajo pasa a llamarse tráquea. La tráquea es un conducto más largo que a este nivel que les estoy señalando, nivel que se llama carina, se va a dividir en dos. Cada lado se va a llamar bronquio. El bronquio derecho va a ingresar al pulmón derecho y el bronquio izquierdo va a ingresar al pulmón izquierdo. Una vez que ingresa al pulmón, el bronquio se va a dividir en pequeñas ramificaciones que se llaman bronquiolos. Y cada bronquiolo en su punta, que acá en la imagen no se ve, así que imagínense que en cada punta va a tener una bolsita muy pequeña que se llama alvéolo. Estos alvéolos son importantes en nuestro sistema respiratorio, ya que dentro de ellos se va a producir lo que es el intercambio gaseoso, es decir, el aire que ingresó a nuestro pulmón con oxígeno va a pasar al alvéolo. El alvéolo, en sus paredes, que son muy finas, tienen pequeños vasitos donde fluye sangre con dióxido de carbono. Entonces lo que se produce en este intercambio es el oxígeno que está dentro del alvéolo pasa al vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo que está lleno de dióxido de carbono va a pasar al alvéolo. Entonces, ese dióxido de carbono lo vamos a expulsar de nuestro cuerpo mediante la expiración. ¿Bien? Bueno, la respiración normal va a consistir en la sucesión rítmica y fluida de movimientos, es decir, en ningún momento se debe cortar esa respiración. Movimientos de expansión, es decir, cuando nuestro tórax se va a expander mediante la inspiración, cuando entra aire, y de retracción, cuando nuestro tórax se retrae, vamos a sacar ese aire mediante la expiración, sin observar ningún intervalo entre el final de uno y el comienzo del otro. ¿Ok? Al inspirar y expirar vamos a realizar ligeros movimientos, que son estos de expansión y retracción, que van a hacer que los pulmones se expandan y el aire en ellos, y entre el aire en ellos mediante el tracto respiratorio. Entonces, cuando entra el aire, nuestros pulmones se van a expander, ¿no? Y este músculo que se ve acá va a bajar, o sea, nuestros pulmones se expanden, se llenan de aire y el diafragma, que es este músculo, se va a ir hacia abajo. Cuando el diafragma se vuelve a su lugar, se eleva, nuestros pulmones se van a contraer y van a hacer que ese aire salga de nuestro organismo. ¿Se entendió? Espero que sí. Bueno, la frecuencia respiratoria, ¿qué es entonces? Es la cantidad de respiraciones que vamos a realizar en el tiempo de un minuto. ¿Bien? ¿Cómo se va a medir? Vamos a tener un reloj y en un minuto vamos a contar la cantidad de veces que nuestro paciente va a elevar su tórax. Lo importante de esto es que no le vamos a decir al paciente que vamos a tomar su frecuencia respiratoria, sino que vamos a observar su elevación del tórax. ¿Por qué no debemos decirle? Porque el paciente va a tender a empezar a respirar diferente. Entonces nos vamos a observar si hay una patología o si hay algún corte en esa respiración. ¿Bien? Lo que yo hago, por ejemplo, es, mientras voy tomando la frecuencia cardíaca, o sea, el pulso, voy observando el tórax del paciente sin decirle y voy contando las respiraciones que hace en el tiempo de un minuto. En personas inconscientes, ¿qué vamos a hacer? Observen la imagen. Vamos a acercar nuestro rostro a la nariz y boca del paciente, es decir, nuestra mejilla la vamos a acercar a la nariz y boca del paciente para sentir la salida de aire por medio de su nariz. Y con nuestros ojos vamos a observar en esta posición la elevación del tórax. Si hay elevación del tórax, quiere decir que nuestro paciente está respirando, y si no la hay, quiere decir que no está respirando.
Entonces, los valores normales de esta respiración van a ser en condiciones basales, es decir, en condiciones normales del cuerpo, sin haber corrido, sin haber estado acostado. En condiciones basales, al nacer vamos a tener 44 respiraciones por minuto. Es decir, en el lapso de un minuto vamos a tener 44 respiraciones. A los 5 años, el paciente va a pasar a tener 26 respiraciones por minuto. Miren cómo baja. Entre los 15 y 20 años, es decir, en la adolescencia, vamos a tener 20 respiraciones por minuto. De 20 a 25 años vamos a tener 18 respiraciones por minuto. Entre 25 y los 30 años vamos a disminuir a 16 respiraciones por minuto. Y a los mayores de 40 años vamos a tener 18 respiraciones por minuto. Es decir, la frecuencia va a empezar a bajar a medida que se eleva la edad. Bien, por eso es importante saberlo, porque si una persona de 40 años en condiciones basales va a tener 44 respiraciones por minuto, no va a ser normal. Lo mismo que en un bebé recién nacido, que normalmente tiene esas 44 respiraciones, si llegamos a tomar que tiene 18 respiraciones por minuto, no va a ser normal. Esto es aproximado, no siempre es el mismo valor y también depende de la actividad física que realice normalmente el paciente. Bien, así que bueno, espero que se haya entendido. Sigan estudiando y ya saben, cualquier cosa, cualquier duda nos pueden consultar. Bien, muchas gracias.